Bendiciones nuevamente para darle gracias al Señor también. Pero esta oportunidad es muy importante, el poder estar leyendo, compartiendo sobre este libro que se llama Usos y Costumbres. Aquí, Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Así de que vamos a leer un poquito sobre usos y costumbres. Y hablando de las casas de un solo cuarto, de las tierras bíblicas. ¿Cómo ellos para ese entonces construían sus casas? En primer lugar, bueno, ellos vivían bastante en tiendas de campaña y usaban materiales para poder construir sus tiendas de campaña. También tenían campamentos de tiendas y el modo, tenían su propia manera de levantar sus tiendas. Otra cosa es que ellos tenían su propia forma de el arreglo interno de sus tiendas. También el amueblado era muy especial. Así que otra cosa también que ellos como tenían su propia forma de remendar sus tiendas de campaña y también su forma de agrandarlas. Y el carácter entonces también de las tiendas. Eso lo vimos en otro video que lo podemos encontrar en Facebook. Ahora, vamos a estar viendo entonces, leyendo las casas de un solo cuarto. ¿Cómo eran? Habiendo pasado muchos años después de que Israel se había establecido en la tierra de Canaán y dejado su vida nómada, trocándola por una más estable con progresos agrícolas. La gente entonces de aquel tiempo en el Oriente Medio, entonces vivía en tiendas de campañas porque vivían vidas nómadas, no se establecían en un solo lugar en una muy buena parte de la gente. Pero ya luego de un tiempo más empezaron a establecerse en lugares fijos. Y ese es el caso, por ejemplo, de que construían casas de un cuarto, de 2 cuartos, ¿verdad? O más. Pasaron entonces de su tiempo de nómadas a una forma de vida más estable en un solo lugar. Encontramos así las casas entonces de un solo cuarto. En los tiempos bíblicos los hombres no construían sus casas con la idea de pasar en ella la mayor parte de sus vidas. Su primordial interés era pasar tanto tiempo como fuera posible de sus casas, de ellas, o sea, de sus casas, admirando la obra de Dios. Es muy interesante esto. La casa servía como un lugar de retiro. Por esta razón, las paredes de las casas no son muy tentadoras. No se hacían esfuerzos para atraer la atención a este lugar de retiro. Estamos leyendo entonces del libro Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. El propósito de estas moradas se sostiene en el significado de las palabras hebraicas y árabe para casa. Según el reverendo Abraham Raivani,
que nació en Siria y vivió allí sus primeros años. Ha hecho una exposición muy cierta acerca del significado y propósito de la casa palestina. La palabra hebrea Babit y la palabra árabe Bait quieren decir abrigo. El equivalente español es la palabra casa, el término de casa. Entonces, tengo acá una imagen de esas, cómo eran las casas de un solo piso, era más o menos un modelo, ¿verdad? Que está acá. Casa de un solo cuarto. Más significativo, hogar nunca ha sido inventado por los hijos de Palestina porque ellos se consideran como peregrinos en la tierra. Su tienda y su casita le proveyeron abrigo suficiente para él y sus familiares durante la peregrinación mundana o terrenal. Como los palestinos pasan tanto tiempo fuera de sus hogares, los escritores sagrados gustaban de referirse a Dios como su abrigo o su refugio, mejor que como su hogar. Tales expresiones en conexión con Dios son muchas en el libro de los Salmos y los escritos proféticos, Salmos 61:3 e Isaías 4:6. El piso y paredes de las casas, ¿cómo eran? Refiriéndose a la naturaleza del piso de estos hogares orientales, dice el doctor George A. Barton, generalmente las casas no tienen otro piso que el de la tierra misma que se empareja y aplana hasta quedar fuerte o maciza, ¿verdad? Algunas veces se hace una mixtura de cal con lodo y dejándolo algún tiempo para que se seque y endurezca. Algunas veces se han encontrado pisos de piedra resquebrajada unida con cal. En el tiempo del Imperio Romano, por ejemplo, no fueron introducidos los pisos de mosaicos con incrustaciones de cuadritos de piedra labrada. Las paredes de la casa, por lo regular, son hechas de adobe que se fabrican con lodo secado al sol. Howe, al referirse a esta clase de moradas, dice casas de arcilla. Howe 4:9 son muy parecidas a las casas de adobe en México, por ejemplo, en la actualidad y muy frecuente en los estados del sureste de América, donde la influencia española aún predomina. Por supuesto, este libro, bueno, no he encontrado la fecha de cuándo fue escrito, pero contiene una información muy importante. Así que vamos a continuar la lectura. Y dice así, algunas veces las paredes se hacen con una piedra y muy áspera y muy común en el país. Estas son de distintos tamaños y pegadas con lodo. Las junturas son algunas veces hechas anchas e irregulares. Solo los palacios y las casas de los ricos se construyen con piedras labradas, como los palacios de Salomón, por ejemplo, según Primero de Reyes, capítulo 7, versículo 9, y las de los ricos del tiempo de Isaías, que se jactaban diciendo, los ladrillos cayeron, más edificaremos con cantaría. Isaías 9:10.
sí se nota realmente que había distinciones, ¿verdad? Que había estatus también. Construcción del techo. ¿Cómo se construía el techo? Podemos ver acá una imagen también, ¿verdad? Cómo era el techo. ¿Qué había sobre el techo también? En esta humilde casa de Palestina, el techo se construye con vigas de madera que alcanzan de pared a pared. Luego se pone una capa de pasto o quizá las ramas poniéndose sobre esta una capa de tierra o arcilla. Luego riega sobre ella arena y gravilla, pasándose luego sobre ella un rodillo de piedra, el cual permanece sobre el techo para usarlo varias veces, presionando el techo y con especialidad durante las primeras lluvias para que así no se escurra el agua a través del techo. El techo se construía un perfil o parapeto con techos en las casas antiguas para permitir escurrir el agua de lluvia y para evitar la caída de alguna persona. El no construir dicho pretil en los tiempos modernos ha causado accidentes con alguna frecuencia. La ley de Moisés es muy definida al ordenar la construcción del pretil mencionado. El reglamento dice: cuando edificares casa nueva, harás pretil a tu terrado, porque no pongas sangre en tu casa si de él cayere alguno. Deuteronomio 22:8. El uso común de la casa para tantas cosas hicieron esencial esta ley, como podemos comprender. Ahora, cosas interesantes crecen en el techo y paredes. Esto es muy importante. Hierba en los techos, estando los techos de la casa en gran parte hechos de tierra y arcilla, podemos imaginarnos cómo crecerá la hierba encima de las casas. Como lo indican las referencias bíblicas, será como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca. Salmo 129:6. Y es porque entonces los techos que eran hechos de arcilla o lodo se humedecían y quizá en la época de lluvia realmente podía crecer la hierba en los techos, y de hecho crecía. También en Segundo de Reyes 19:26, Isaías 37:27. Ejemplo de esto en techos similarmente construidos se ven con frecuencia en los tiempos modernos. En un libro publicado en la última parte del siglo XIX, hay una fotografía de un techo palestino cubierto con hierba en crecimiento. El pie de la fotografía es el siguiente. Este es un buen ejemplo de la apariencia de hierba sobre los tejados. Después de la lluvia de invierno, todo edificio con techo de lodo está sobrecargado de hierba, las cuales pronto perecerán también. Techo con goteras. Se puede entender lo natural que será que techos de tierra después de fuertes aguaceros
produzcan goteras, lo que hace inconveniente para la familia vivir en esas casas. Los viajeros que pasan la noche en una de estas habitaciones han tenido a veces que mover su cama por causa de las goteras causadas por el agua de la lluvia. El libro de los Proverbios compara estas goteras a una mujer rencillosa. Proverbios 19, 13, 27, 15 también. Dos proverbios acá. Luego dice las excavaciones de los ladrones. Ya que las paredes de las casas frecuentemente se construyen con tierra y arcilla o de piedras pegadas con lodo, es tarea fácil para los ladrones hacer un agujero y entrar a la casa. La referencia que tenemos en Job dice, en las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Job 24, 16. O sea que la vigilaban las casas en el día los ladrones para poder entrar, hacer hoyo en las noches, porque era fácil abrir hoyos, pero sí la vigilaban muy bien para poder entrar en las noches. Y encontramos esta cita bíblica, entonces, Job, capítulo 24, versículo 16. También Jesús a eso aludió en su gran sermón de la montaña. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6, 19 y 24, 43. Víboras en las paredes, ya que las paredes de las casas han sido construidas de piedra y que las junturas son anchas e irregulares, fáciles que las víboras entran en esas aberturas e intempestivamente entrar en contacto con los habitantes. Acerca de esta clase de casas, el profeta Amós habla de un hombre que entrare en casa y arrimare su mano a la pared y le muerde la serpiente. Amós 5:19. Es importante porque son las casas de ese tiempo realmente y ya hoy día podemos encontrar en algunos lugares del campo en nuestros países iguales, ¿verdad? Mucha gente que construye sus casas de lodo, como es llamado, por ejemplo, acá en mi país, casas de bajareque o casas de adobe. Se construyen y la casa de adobe es ancha y fácilmente también se hacen hoyos y ahí pueden entrar algunos animales y pueden ser a veces animales ponzoñosos. Y estas cosas se daban también en estas construcciones antiguas en las tierras bíblicas. Se entraban víboras. Luego entonces las ventanas y las puertas, ¿cómo eran? Aquí hay un modelo de cómo eran las puertas. Quiero que se vea. Quiero que se vea bien la imagen, ¿verdad? De cómo eran las ventanas. Ahí tenemos una pared con una ventana. Y dice entonces las ventanas. Las casas orientales tienen pocas ventanas, las cuales se abren hacia la calle y estas son bastante altas. Por regla general, las ventanas tienen barrotes de madera que sirven de protección contra los ladrones y la parte baja de la ventana tiene una especie de biombo enrejado. Porque mirando yo, dice, por la ventana de mi casa, por mi celosía, Proverbios
7:6. Está haciendo mención a ese tipo de ventanas que construían en las casas antiguas. Hacían también las ventanas para proteger en las noches con este tipo de rejillas un poco más cerradas. Cuando se abre la ventana, los que están dentro de la casa pueden ver hacia afuera sin ser vistos, o sea que eran movibles, se podían mover, ¿verdad? Así las ventanas, los póstigos. Puertas, tanto la puerta como las ventanas ordinariamente eran construidas de madera de sicómoro. Recordamos allí a aquel hombre, ¿verdad? Que se subió al palo de sicómoro, como las ventanas ordinariamente construidas de madera de sicómoro, solo por lujo de los ricos, dice, y como ornamento eran construidas de cedro. Isaías 9:10, las puertas se montaban sobre bisagras y se revolvían sobre sus esquicios. Sobre sus quicios, perdón, Proverbios 26:14. Las puertas quedaban firmes al cerrarse y esto se lograba con el uso de barrotes de madera, Proverbios 18:19. Ahora, la puerta de las casas consistente en un solo cuarto y propiedad de un labriego se abre antes de la salida del sol y queda abierta durante el día, como invitando a la hospitalidad. ¡Qué bonito! Y así era antes. Por ejemplo, en mi pueblo, durante al amanecer, la casa se abría y todo el día estaba abierta la casa. Y eso permitía entonces la visita con toda libertad. Entraba la gente y se sentaba. Y si la gente estaba haciendo siesta, alguna visita, si llegaba a esa hora de la siesta, podía entrar y sentarse para esperar mientras despertaban los dueños de la casa y no pasaba nada. En Apocalipsis se dice, he aquí, he dado una puerta abierta. Apocalipsis 3:8. El cerrar la puerta indica que sus habitantes han hecho algo de qué avergonzarse. Juan 3:19. Al ponerse el sol, se cierra la puerta, permaneciendo así toda la noche. Lucas 11:7. El reglamento para abrir la puerta de una casa sencilla o chica no es observado en las ciudades en casa de más de una pieza. La referencia de nuestro Señor Jesucristo llamando a la puerta se refiere a ella. Apocalipsis 3:20. La diferencia entre las casas de un morador de una villa y de un morador de la ciudad debe siempre establecerse para poder entender las referencias escriturales respecto a las casas. El amueblamiento entonces de la casa. Los muebles de una casa en Palestina, cuando esta consta de una sola pieza, fueron y aún son sencillos. Las esteras y almohadones se usan en el día para sentarse. Los tapetes y las esteras sirven para dormir por la noche. Debe haber utensilio de arcilla para las necesidades del hogar. Además, algunos de metal. Habrá una arca de madera
para guardar la ropa de cama, una lámpara sobre su pie o sobre el almud, una escoba para el barrido, un molino de mano para moler el grano y los botes de cuero de cabra en que se guardan los líquidos. El fogón debe estar en el suelo, pero casi siempre en el centro de la pieza. Esto da un cuadro general de los muebles para el promedio de las casas en Palestina. En capítulos subsecuentes se darán otros pormenores. Ahora, el arreglo para pasar la noche. Esto es muy importante. La parábola del amigo, importante, que relató Jesús, sí se entiende a la luz de una casa oriental de una sola pieza. Nos dará idea del arreglo para pasar la noche. Díjole también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante? Y el de dentro respondiendo dijere, no me seas molesto, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Lucas 11, 5 al 7. Entre el común de la gente de la Tierra Santa, las camas individuales en cuartos separados no se acostumbran. En su lugar, el arreglo que se hace para dormir es semejante al de la parábola. Actualmente en Siria y Palestina, entre los labriegos, se usan los mismos arreglos ya descritos. Los colchones se extienden lado a lado dentro de la pieza en una línea tan larga como sea necesaria para que todos los miembros de la familia duerman juntos. El padre duerme en un extremo de la línea y la madre en el otro para cuidar que los niños al rodarse no se salgan de debajo de las colchas. Así es que el hombre estaba en lo cierto cuando dijo en vía de excusa, mis niños están conmigo en cama. Era una costumbre, ¿verdad? Y hay muchos lugares en el campo que aún pasa eso, que los padres duermen en una sola cama y uno está en una orilla y la madre está en la otra orilla cuidando de que los niños no se vayan a caer mientras se dan vueltas. Uso bíblico de la palabra candil también, porque esto era parte del amueblado. Las versiones bíblicas antiguas usan la palabra candil con mucha frecuencia. Esto es porque los candiles se usaban mucho en tiempos de esas versiones. La traducción literal de la palabra original se usa con el nombre de lámpara o luz. La gente de los tiempos bíblicos nada sabía de candiles, sino que estaban familiarizados con las lámparas. Distintivo de las lámparas. ¿Cuáles eran esos distintivos? Cuando los hijos de Israel entraron a la tierra prometida, adoptaron el uso de la lámpara de los cananitas, la que consistía en una vasija de tierra para contener el aceite y un pico estrecho para sostener la mecha. Como 1000 años después, la lámpara de Mesopotamia fue importada y usada en algunas
partes. Esta lámpara tenía un tubo cerrado para la mecha, así podía llevarse sin peligro de derramar el aceite. En el quinto siglo antes de Cristo, unas hermosas lámparas griegas de un negro vidrio se importaron y se hicieron muy populares. Para el tercer siglo de Cristo, la vieja lámpara tipo platillo casi había desaparecido, pero en el siglo segundo, los macabeos resucitaron el uso de ese tipo de lámparas, que estaba más de acuerdo con las viejas tradiciones judías. Cuando el Imperio Romano principió a dominar en Palestina, las lámparas que se usaban eran o importadas o fabricadas con modelos extranjeros. La lámpara de las vírgenes usadas en tiempos de Cristo era un mejoramiento de la vieja lámpara tipo platillo, con una cubierta suficiente para que el aceite no se derramara. La lámpara de pie. En tiempos antiguos, la lámpara de pie no era de uso común. Entonces las lámparas se ponían en lugares como un saliente de piedra en la pared. En el tiempo de Cristo, las lámparas de pie eran ya de uso general, eran altas y se ponían sobre el piso. Últimamente, los arqueólogos han encontrado algunas lámparas de pie de bronce de 14 pulgadas de altura que eran usadas en los palacios. Se hacían de manera de sostener vasijas y lámparas. Con seguridad, la gente pobre usaba algún tipo más barato. Así que esto es muy importante, el conocer estas costumbres que habían antes. Habían quizá varios tipos realmente, como hoy en día, de estatus sociales, y dependiendo de eso, pues también así se usaban las lámparas. Y también de acuerdo a ese tiempo, entonces que ya en el tiempo del Imperio Romano, pues que eran lámparas importadas o fabricadas de acuerdo a sus propios modelos. Si la familia no tenía una lámpara sostén, esta se ponía en el almud sobre el piso, colocando la parte superior hacia abajo y el cual servía como lámpara sostén. Lo mismo como mesa en donde se servía la comida. La lámpara se ponía sobre el almud y no debajo del almud. Mateo 5:15. La referencia del profeta al pábilo que humea, la profecía de Isaías referente al Mesías fue que ni apagará el pábilo que humea. Que humea, dice, que humeare, perdón. De acuerdo a Isaías 42:3. Refiere el doctor Thompson a haber visto antiguas lámparas de arcilla en uso ilustrando el texto. La mecha se hacía de hebras torcidas de lino, poniendo luego en el depósito de aceite de oliva de las lámparas. Cuando el aceite estaba por terminarse, producía un humo molesto. Esto era indicación para llenar de nuevo el depósito del aceite. Ello implicaba que el apagarse la luz era a veces intencional. Si la mecha estaba muy gastada,
la señora de la casa apagaba la luz. Entonces le ponía, le reponía con otra. El siervo de Dios debe tratar así a los pobres, débiles y desamparados de la especie humana. Él pondrá el aceite, recordará la mecha y hará que que la débil flama brille. Este es un cuadro de los deseos del Señor, que quiere que nosotros ayudemos a los necesitados, levantando al caído y salvando al perdido. Así que continuaremos también en otro video la continuación de esta lectura. Muchas gracias. Bendiciones.